las banderas de todo el mundo. Pero mira qué lindo: México, Colombia, Honduras, USA, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico, El Salvador, Colombia, Ecuador, República Argentina. ¡Qué lindo! Ese aplauso que no decaiga. Todo el mundo, Nicaragua, ya lo dije. Gracias por estar. Asia, África, América, Oceanía, Europa, conectados en vivo, y que el aplauso no decaiga para dar recibimiento a la gente del resto del planeta, del resto del globo. Mira la cara de lo feliz que está con la bandera estadounidense. Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias por estar. Aquí le cuento a los que están del otro lado, conforme los usos horarios, puede ser de día, de tarde, de noche. Hemos cantado, hemos adorado, hemos celebrado, hemos pasado por todos los estados emocionales y espirituales, pero ahora estamos conectados porque en momentos ya estamos listos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y gracias por estar ahí. A toda la gente maravillosa que nos mira, que se conecta desde distintas partes del globo, y estamos realmente felices. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. A los que están esperando una palabra de bendición, nosotros esperamos una palabra de bendición, ¿sí o no? Eso es algo maravilloso. Y como lo prometido es deuda, antes de transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga, hace un tiempo ya, lo que pasa es que le estábamos dando lugar a otras misiones, a otros proyectos, pero hace un tiempo que nuestro equipo misionero partió para la isla del Caribe, para Cuba, para preparar estas casas que les decidimos regalar a abuelos, que los vamos a ir conociendo hoy y el resto de los domingos, porque no va a salir todo hoy. Esta es la primera parte, el primer episodio. Esto es como Netflix, el primer episodio te deja enganchado para la semana que viene, pero esto es el primer episodio de cómo nace la visión, de lo que tuvimos que enfrentar, que no es fácil. Vamos a conocer a los pastores locales, pero Cuba creo que tiene que ver con ese sitio, con gente que hay que destacar, que nunca pierde la alegría, nunca pierde el gozo. Nosotros quizás por mucho menos estaríamos, no sé si deprimidos, pero tristes, y los cubanos siempre tienen esa alegría maravillosa donde uno vaya, ya sea en La Habana, acá en Camagüey, donde uno vaya, uno se encuentra con todos felices, a ver, contentos. Es una maravilla cómo hablan los cubanos, y hay un cariño muy especial por Cuba, y nosotros decidimos construir, te voy a contar ahora, les vamos a contar en este video, en estas imágenes, construir esta suerte de aldea, de pequeño barrio, con casas para regalarles, con todo, con todo. Después, insisto, con el correr de los domingos te voy a ir contando cómo viven los abuelitos a los cuales les vamos a regalar estas casas. Esto es River Home. Esto es un emprendimiento que tiene que ver primero con la gente de Cuba, a las que les mandamos un saludo enorme, y gracias por estar, y gracias por no abandonar. Y en segunda instancia, a todos los que sembramos, a los que somos parte, a los que no podemos viajar necesariamente, pero sí llevamos nuestra semilla y somos parte de esto maravilloso que ocurre, en este caso, en Cuba. Somos River. Esta es la primera parte de esta serie maravillosa. Así como fue en su momento lo de Uganda, esta es una nueva serie, mientras que ya estamos preparando lo de la India, que también es maravilloso. Pero esto es un poquito más cerca. Esto es aquí en el Caribe. Esto es River en Cuba. Mirá. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Dixie Ramos. Mi esposa es Nidia Rodríguez. Somos pastores aquí en esta parte del norte de Camagüey, y la iglesia se llama Casa de Oración. Hubo un momento en la historia de la construcción de las casitas que no todo fue gloria, no todo fue aplauso. Hubo un momento de lágrimas, hubo un momento de tensiones cuando fuimos llamados por las autoridades que teníamos que parar la construcción, que no podíamos seguir la construcción y que bajo ninguna circunstancia podíamos seguir. Literalmente no pueden seguir construyendo. Y yo como pastor dije, no, tenemos que dar un paso firme adelante porque ese es nuestro campo de lenteja. Y yo siempre he dicho que tenemos que defender, porque detrás de todo eso está la ayuda de un anciano, de un niño, de gente que oran, desde que se sacrifica para ver realidad esos sueños. Nosotros decíamos, no, nosotros no podemos abandonar eso. Y es lo que hice, me reuní con la iglesia, conversé con la iglesia y concienticé a la iglesia de la realidad y el contexto que estábamos viviendo. Y entonces la iglesia, ¿qué hicimos? Una de nuestras estrategias fue ir para ese lugar a cuidar las casas, nuestro campo, por 24 horas. Día y noche la iglesia estaba ahí. Hacemos turnos rotativos de grupos de hermanos viniendo día y noche, para no abandonar ese lugar.
toda la iglesia se puso a la expectativa, ¿qué va a pasar? También decía, no te preocupes, vamos a estar orando y todo clamando para que el plan fuera perfecto. Yo podía ver cómo yo un momento vi a River orando, vi al pastor Dante pidiendo oración. Y yo cuando más débil yo me sentía, yo ponía el video aquí y veía, sentía cómo Dios me respaldaba, cómo Dios me ayudaba, cómo Dios nos daba fuerza. Y tanto avanzamos así que llegamos al final y por eso todos juntos hemos levantado al pueblo. Eso impactó al pueblo grandemente, porque eso nunca se ha hecho, no en el pueblo, en Cuba nunca se ha hecho. Estamos atónitos por todo lo que está sucediendo porque es algo... Esa es tu semilla, nuestra semilla. Y ahora vamos a empezar a conocer semana a semana las historias de cada uno de estos abuelitos, que son seis parejas, y cómo viven, que es increíble. Esto es el mayor lujo que pudimos hacer con los materiales que disponíamos en Cuba. Pero cómo viven actualmente, o cómo vivían, porque ya recibieron las casas. Nosotros lo estamos viendo con delay, con diferido. Pero cómo vivían en condiciones infrahumanas y que literalmente no es que eran pobres, no tenían agua corriente, no tenían dónde cocinar, no tenían dónde ir al baño. Y a una edad donde ya no hay esperanza de que se puedan comprar una casa, que se puedan comprar muebles. Y entonces esto habla que cuando hay un gozo de dar, cuando damos de corazón, el Señor dice que por cuanto lo hicimos por los pequeñitos, no nos olvidemos que lo hicimos por el Señor. Y cuando esa recompensa llegue, sabremos que hemos sido de bendición. Gente querida, aquí y en casa, ¿estamos listos? Muy bien. Hoy tengo una palabra para todos aquellos que han llegado a ese momento específico en el que hacen todo lo que se supone que deben hacer, pero aún así sienten que continúan estancados por alguna razón. Este es un mensaje para aquellos que han orado con una gran fe, pero la situación, por alguna razón, insisto, siguió empeorando y el milagro nunca llegó. A veces el amanecer no llega a la hora que lo esperabas, a la hora estipulada. Por eso insisto, esta es una palabra para los que sienten que hay ocasiones en que los cielos guardan total silencio. Tal vez trataste que tu matrimonio funcione, aún así, de todas maneras tu cónyuge te dio la espalda o te abandonó. Quizás oraste para que Dios erradique el cáncer de tu hijo, sin embargo los médicos no pudieron quitar todo el tumor. Es posible que, no sé, te lanzaras en fe para comenzar un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento, creyendo que Dios te llamaba a hacerlo, pero poco después el negocio fracasó y quedaste más endeudado que antes. Y te preguntas, ¿Dios me habló o creí haber escuchado a Dios? En resumen, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué estoy estancado? Hace poco un amigo me preguntó, si Dios quiere bendecirnos a todos, ¿por qué a veces algunos entramos en esa temporada en la que todo parece que se detiene? Independientemente de que seamos piadosos, de que seamos fieles, hay una temporada que parece que todo se detiene. Hace poco una dama también me escribía y decía, yo vivo de crisis en crisis. Escribía en las redes y decía, cuando parece que me voy a reponer de la muerte de mi madre, recibo un revés económico. Cuando me repongo, parece, de esa crisis financiera, me entero que mi hijo está envuelto en drogas. Y cuando trato de lidiar con mi hijo, me percato que mi esposo me está engañando. Entonces, literalmente, decía ella, parece que el universo se hubiese complotado para hacerme la vida imposible. Y luego agregaba, perdí mi capacidad de pelear, no tengo energías. Y yo entendí que esta mujer realmente estaba bajo fuego, estaba bajo ataque, como a veces nos pasa. Y yo no quisiera aventurar un diagnóstico apresurado porque sería torpe, porque entiendo que cada caso es único, es singular. Pero yo me atrevo a arriesgar que la mayoría de los casos que viven en un ataque, bajo ataque continuo, que ni siquiera tienen una semana de tregua, gente que dice, yo vengo de años de ataque, de estar bajo fuego en cualquier área de la vida. Mi humilde criterio es pensar que muchos de ellos, si acaso todos, los que están bajo ataque,
se han movido del centro de la voluntad de Dios para sus vidas. Ahora, yo no estoy implicando que Dios digita nuestra vida como si fuéramos robots, que Dios dice con quién tengamos que casarnos, nos dicta con quién tenemos que salir, cómo vestirnos, en qué oficio trabajar, qué comprar en el mercado. A lo que me refiero es que cuando tomamos una mala decisión, nos movemos de las asignaciones divinas, eso puede alejar el favor de Dios sobre nosotros. La historia es testigo cuando muchos deportistas, estando en la cima de su carrera, firmaron un contrato equivocado. Y ese clic les hizo un cambio de dirección que los llevó al olvido en el mejor de los casos. En el peor, no pudo jugar más. Mandatarios que estamparon su firma en un decreto incorrecto y le costó la carrera política. Actores que eligieron un pésimo guión y una mala película los echó en el olvido. Boxeadores que subieron a pelear cuando debieron haberse retirado a tiempo y fracasaron. Predicadores, pastores que emprendieron un proyecto faraónico que no nació en el corazón de Dios y terminó endeudado él, enfermo y con la iglesia dividida. Entonces lo que trato de decir es que si uno quiere experimentar lo que es vivir bajo el favor de Dios, no podemos obviar ciertas decisiones que son fundamentales. Habiendo hecho esta introducción, yo quiero contarte algo más. Y ahora retomamos esto de la gente que puede que se sienta estancada. No es un secreto que a mí me fascina relatar historias o me fascina escribirlas. No sé si es un don, pero por lo menos un hobby que disfruto mucho. Creo que una de las artes más difíciles es captar la atención del público y llegar al alma a partir de un relato, ¿no? De articular una historia. Y un querido amigo que alguna vez te presenté y estuvo aquí, a quien también le mando un saludo a la distancia, que conoce mi debilidad por las historias, me provee de algunas de ellas. Y hace muchos años, él se llama Italo Frioli, hace algunos años me llamó y me dice, él tiene una voz siempre de locutor cuando habla, como si estuviera hablando Dios a Moisés en la zarza, ¿no? Dice, Dante, tengo una historia que con tu estilo podrías sacarle buen jugo. No me dijo, tengo una historia, no, tengo una historia. Entonces uno cuando él habla, uno dice, sí señor, habla Dios, es así. Hay voces que son así profundas, bíblicas casi, ¿no? Epifánicas. Él dice, tengo una historia que estoy seguro que podrías sacarle el jugo. Él solía siempre regalarme algún detonador, especialmente cuando yo comenzaba a predicar hace casi 30 años atrás, me enviaba cassettes. Para el que recuerda lo que es un cassette, como digo siempre, ya está en edad de hacerse una colonoscopía anual. Y en ese cassette, o en lo que me daba, era un disparador, era una suerte, a veces una bala de plata, con la cual yo, a partir de ahí, yo podía articular y desarrollar un mensaje. Y recuerdo que él llamó a esta historia que te voy a compartir en segundos, los Goldstein. Pero yo imaginé otro apellido judío más sencillo de memorizar y rebauticé esta historia como el curioso caso de los Cohen. Y a partir de ahora, a partir de este momento exacto, de manera arbitraria, de manera intencional, voy a tomarme la licencia de salir de la exégesis bíblica, o sea, de la interpretación literal de la Biblia, y quiero que me acompañes a conocer a esta familia muy particular. Es una crónica en la que todo el contexto histórico que rodea a esta familia tan singular nos dice que es muy posible que esto haya ocurrido, y lo cierto es que cada vez que me toca relatarla, literalmente me hiela la sangre. Este es uno de los mensajes que yo les llamo clásicos, porque alguna vez hace 16 años atrás me tocó predicarla en la Catedral de Cristal, con algunos cambios obviamente. El caballero de nuestra historia porta una clásica barba ortodoxa, un sombrero que heredó de su padre, se llama Felipe, su mujer se llama Rebeca, son padres de 4 niños, como se ven, Salomé, de 12, Tiago o Santiago, de 10, Abilén, de 7, y Aziel, que tiene 3. Los Cohen son una típica familia judía. Felipe trabaja en la ganadería, es muy devoto, es muy temeroso de Dios.
Y en los ratos libres les cuenta a sus niños historias de su pasado como esclavo del faraón, cuando ellos aún no existían. Rebeca conoció a su esposo en Egipto, dicen que se enamoró perdidamente y tuvieron a estos 4 críos en el desierto. Para ser honesto, los Cohen nunca hubiesen pasado a la historia grande, a no ser que eran una de las tantas familias que integraban el éxodo por el desierto. Y ahora se dirigen hacia la tierra prometida y son liderados por el viejo patriarca Moisés. Para ser más precisos, encontramos a los Cohen siguiendo a Moisés por el desierto hace exactamente 14 años, 3 meses y 4 días. 14 años, 3 meses y 4 días que ellos siguen a Moisés por el desierto. Una nube los guía durante el día, como dicen las Escrituras, y una columna de fuego los protege por las noches. Y la filosofía del éxodo es sencilla. Si la nube se queda quieta, todo Israel acampa debajo. Si la nube comienza a moverse, todo el mundo levanta campamento y se dispone a seguir la travesía. En pocas palabras, esta gente, esta familia son nómadas hasta nuevo aviso. Y los Cohen no se sorprenden por esto, ya lo han incorporado a su habitual rutina. De hecho, estos niños nacieron durante la peregrinación, no conocen otra cosa que no sea la blanca arena del desierto. Lo único que altera la rutina semanal es cuando los centinelas anuncian que la nube ha comenzado a moverse. Porque, insisto, cuando la nube se queda quieta, ellos están quietos. Cuando la nube se mueve, ellos se tienen que mover en dirección hacia donde va la nube. Cuando Dios mueve la nube, está diciendo que hay que retomar el éxodo. Era el GPS, el primer GPS de la historia. Doble a la derecha. Se ha equivocado. Quédese quieto hasta nuevo aviso. Era el GPS del momento. Algunos teólogos han debatido las razones por las cuales durante esos 40 años Dios los tuvo caminando. La trivia es que ellos pudieron haber llegado en pocos meses a la tierra prometida, pero debido a la desobediencia de Israel, Dios los tuvo vagando durante 4 décadas. Pero la pregunta es si Dios todavía no quería darles la tierra prometida, dicen algunos historiadores. ¿Por qué no los dejó asentar en un sitio fijo? Pero algunos concluyeron que se trataba de un tema de salubridad, más que nada. No es que Dios quería que estuvieran en buen estado físico necesariamente, sino que era un tema salubre. En el desierto no había sistemas cloacales. O sea, todos los líquidos y desechos residuales de casi 5 millones, se presume, de personas, no iban a ninguna planta depuradora. En el desierto no había sistemas sanitarios. Por eso, entre otras razones, la nube tenía que moverse, especialmente cuando, insisto, 5 millones de gentes, sin contar los animales, hacían sus deposiciones y arrojaban sus desechos en el mismo territorio. Por eso dice Isaías que el desierto floreció. Pero yo digo, este también es un principio. La Biblia, el Antiguo Pacto está lleno de principios. Esto es un principio vital para cualquier congregación. Cuando un pueblo, cuando una congregación se mantiene quieta y no avanza hacia ninguna visión, siempre se produce un olor nauseabundo de chisme, de difamaciones. Muéstrame una iglesia chismosa y te voy a mostrar una congregación que no tiene visión. Entonces la energía que se debería consumir afuera implosiona, se consume para adentro. La iglesia funciona como el abono. Cuando está dispersa por el mundo, nutre la tierra y produce mucho fruto. Cuando permanece toda junta y metida dentro de un edificio, expele pésimo aroma. Si fuera un predicador moderno te diría, no seas abono, dile que estás a tu lado, no seas abono, hermano. Pero no me gusta. Vieron que no mencioné Colombia, Argentina, no mencioné nada. Yo hoy vine correcto hoy. Soy un caballero. ¿Para qué decir si ya ganamos? Yo no voy a decir nada. Bueno, tampoco te voy a hacer repetir nada. Soy un caballero. Pero volviendo a nuestra historia, se cree que el vórtice de la nube reposaba sobre el arca del pacto, el cofre santo, y cuando ésta
este vórtice de la nube comenzaba a elevarse, unos centinelas que estaban apostados cerca del arca del pacto, previendo y cuidando esto, tocaban el shofar. El shofar es un instrumento musical hecho con el cuerno de carnero y sirve, en este caso, en Israel, para alertar al campamento y en especial a Moisés, su líder, que la nube se está levantando del arca y es hora de movilizar la caravana, de retomar el éxodo. Entonces, apenas la nube empezaba a moverse, los centinelas hacían... Y cuando el patriarca oía el sonido, cuando Moisés oía el sonido del shofar, comenzaba a arengar el pueblo con una cantilena judía. La cantilena es el ritual que usan los hebreos de recitar las escrituras. Se usa en Israel hasta el día de hoy, cantando a modo de liturgia. Es una manera de memorizar la Biblia. No es algo que hacemos en Occidente, pero los hebreos acostumbran a leer los versículos, las escrituras, en este caso la Torá, cantándola para memorizarla. Y Números 10:35 relata cómo era esa copla. Cuando el shofar sonaba, Moisés, dice que la Biblia dice que cuando el arca del pacto se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y se han dispersado tus enemigos. Levántate, Israel. Así era la voz de Moisés. No era Pavarotti. No es que decía, no, era judío. Y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Así que posiblemente así funcionaba el sistema de comunicación en un tiempo, obviamente sin megáfonos, sin celulares, sin amplificadores, obviamente sin mensajes de texto. Había que movilizar 5 millones de personas. La nube se levantaba lentamente del arca, los centinelas tocaban el shofar y Moisés, que estaba allí cerca, entonaba su cantilena, su cantata judía. Y quienes estaban a la distancia de poder oírlo, se sumaban a la cantata, al coro. Porque era la manera de que cuando todo el campamento cantaba lo mismo, significaba que era una mañana que había que armar maletas y empezar a retomar el éxodo. Al principio, cuando Moisés canta, un par de familias que están cerca se suman, luego varias decenas, luego docenas, luego cientos, miles, hasta que casi los 5 millones de personas entonaban lo mismo. Y cuando todo el campamento se transformaba en un enorme coro, sabían que había llegado la hora de moverse. Ahora son miles que cantan, levántate Jehová, y otro, y huyan de ti los que te aborrecen. Todo el mundo está cantando y es una mañana de cántico, lo cual significa hay que caminar. En otras palabras, también es una manera de decir, nos vamos de aquí, rumbo a la tierra prometida. No aguantábamos el olor, agrega alguien al que le gusta el cántico nuevo. Bueno, de eso se trata la vida de los Cohen. Acampar, embalar maletas, arriar el ganado, desempacar maletas, volver a acampar, hasta nueva señal. Lo han hecho por, insisto, más de 14 años. Pero algo serio va a ocurrir en la vida de esta familia, algo que la leyenda dice que los ha de marcar para siempre. Un sorprendente giro inesperado en la historia, como siempre pasa en cualquier serie buena o que se precie como tal. Se cree que todo comenzó con una plática, una charla privada en la cama matrimonial, un incierto día alrededor de las 11:15 de la noche. Es Rebeca quien se atreve a decirle a su marido, a su esposo en la cama, mira, Feli, estoy harta de dar vueltas. Estoy harta de que nunca lleguemos a ninguna parte. Y la frase, así de la nada, en frío, paraliza a Felipe. Al principio él supone que se trata de sus habituales cambios de carácter, de algún desfase hormonal,
de una menopausia precoz. Pero ella insiste y dice, no, de verdad te digo, ya no estoy dispuesta a ser una nómade. Y ahora es cuando Felipe sabe que está hablando en serio, que esta mujer está molesta, está iracunda, enfadada. El hombre trata de calmar los ánimos y le dice, bueno, cariño, tú sabes que nos dirigimos a la tierra que Dios nos habló. Yo no creo que deba faltar mucho, hemos caminado demasiado. Y ella responde, ¿se podría saber cuál es tu concepto de mucho? No falta mucho, ¿cuánto no falta? ¿Otros 14 años más? ¿Y yo criando a mis hijos entre la arena? ¿Comiendo maná a diario? Ya no sé cómo prepararlo, maná frito, maná hervido, maná en pupusa. Yo quiero un futuro diferente para mis hijos. Yo quiero un sitio estable. ¿Está mal? Que una madre quiera un sitio estable, anotarlos en un colegio que me quede cerca. Una casa donde mis amigas me puedan localizar. No quiero ser una hippie, viviendo en una casa rodante por el resto de mi vida. Existe un cansancio lógico en la retórica de Rebeca. Ella quiere parar, quiere establecerse, pertenecer a algún lugar. Todos llegamos a esa temporada en que queremos saber cuál es nuestro lugar en el mundo, independientemente de si viajamos o no. ¿Cuál es nuestro sitio? ¿Cuál es nuestra ciudad de refugio? Sea donde salimos, donde alguna vez vamos a ir, pero todos soñamos con ese sitio que sea nuestra embajada del alma. Y ella quiere estar estable. Felipe trata de conciliar la situación, dice, te entiendo, pero sucede que estamos bajo la nube de Dios. Como el resto del pueblo, no podemos hacer lo que queremos. Por eso insiste, ¿acaso está mal que yo piense en nuestros hijos? ¿Crees que Dios me va a liquidar porque yo ame a mis hijos? ¿Está mal pensar por una vez solo en nosotros? Y luego agrega, Feli, ¿no te parece un poco raro que nunca lleguemos a esa tierra del nunca jamás? Estamos dando vueltas hace 14 años. Es más, sabes que soy detallista, sí, te enamoraste de mí. Me estoy dando cuenta que estamos dando vueltas en círculos. He visto la misma roca más de 15 veces. Yo sé que estuvimos ya acampando aquí en algún momento del pasado. Ella dice, ¿qué quieres decir, gorda? Lo que quiero decir es que ¿quién nos asegura de que Moisés esté en sus cabales? ¿Qué tal si el sol le quemó las neuronas? Está bien, era un muchacho, un hombre con buenas intenciones, pero el sol le hizo mal y ahora estamos a merced de un loco idealista. ¿Qué tal si todo el mundo está detrás de un dictador? Felipe tiene muchos años de casado y hace tiempo que decidió que es preferible ser feliz a tener razón. Rebeca ya no quiere avanzar con la caravana. Quiere quedarse aquí y no hay más nada para debatir. Y finalmente, antes de apagar el velador, la luz del velador da su veredicto y su sentencia. Dice, Felipe, lo que te digo es que cuando la nube vuelva a moverse puedes ir tú solo. Eres adulto. Pero yo y los niños nos hemos de quedar aquí. Pasan 2 días de esa plática, 48 horas. Felipe tiene la esperanza de que Rebeca solo haya tenido una mala noche, una mala jornada. Pero después de 48 horas de esa plática, una mañana, los centinelas anuncian de que hay que moverse otra vez. Y una vez más, la misma rutina desde hace 14 años. Suena el shofar y comienza la arenga. Es Moisés quien comienza. Levántate, Jehová, y huyan de ti los que te aborrecen. Y todo el mundo empieza a cantar. Levántate, Israel. Y miles de acampantes dan inicio a un nuevo éxodo. Todo el mundo contra reloj, exceptuando los Cohen, que ya tomaron una determinación hace 48 horas. Ellos no seguirán bajo la nube. Los vecinos no caben en su asombro, nunca. No hay parangón, no hay precedentes. Se acercan a preguntarles el porqué de esta extraña actitud. En tantos años nadie había osado quedarse
menos cuando Moisés comenzara a cantar, menos cuando todos vamos hacia un mismo destino. Y don Cohen, un tanto avergonzado, trata de dar algunas explicaciones sin culpar directamente a Rebeca. Dice, no, es que estamos cansados y, bueno, no comparto la visión de la mayoría. Algunos quieren saber más detalles acerca de esta extraña decisión, que por cierto es muy singular. Y entonces Felipe usa esa famosa frase, que en estos casos es la frase que no admite debates, que cierra todo sentido común y dice, bueno, en realidad Dios me habló de que nos quedemos aquí. Es la frase más utilizada cuando se quiere disfrazar un capricho, una rabieta o una pésima decisión. Dios me habló que deje de congregarme. Dios me habló que ya no diezme, que le dé yo a los pobres cuando quiera. Dios me habló que mate a mi suegra. Bueno, esto último puede ser la voz divina, pero no el resto. Y luego, durante el transcurso del día, se acercan algunos más cercanos a Felipe y Rebeca, que quieren saber las verdaderas razones de fondo. Son aquellos del círculo más íntimo de Felipe y Rebeca, los cuales no les puede dar una explicación muy ambigua. Y Felipe les dice, bueno, entre nosotros, que esto no salga de aquí, no estamos muy de acuerdo con el liderazgo de Moisés. Es una decisión definitiva. Lo amamos, que es lo que dicen todos cuando van a hablar mal de alguien. Ay, lo amo tanto, pero se va a ir al infierno. Un viejo amigo de los Cohen le dice, haces bien, Cohen, haces bien, Felipe. Yo todavía no puedo porque lo tengo que hablar con mi familia, pero yo también estoy considerando que un día de estos también me voy a quedar. Tal vez no aquí, pero más adelante, porque me enteré algunas cosas de Moisés que tampoco comparto. Pero para que estés orando, nada más. Yo siempre he sabido, y esto te lo quiero regalar como un tip, que uno lo aprende más con la vida que con la sabiduría divina, supongo. Es algo que uno aprende, que cuando te buscan para contarte un chisme, no es porque te consideran alguien de confianza. Es porque te consideran la persona menos espiritual de la iglesia. ¿De verdad? Si alguien te viene a contar un chisme y dice, yo te lo puedo contar porque me das confianza, te está considerando un carnal o una carnal. Nunca creas que te vienen a contar chisme porque irradias confianza, porque saben que soy una tumba con los secretos ajenos. No. Si te buscan para hablarte mal de alguien, de un hermano, del pastor ni te cuento, es porque saben que te gusta y que solo conectas a través de ese tipo de veneno. Lo percibe la gente que tiene la misma costumbre se atrae. Yo a lo largo de mi vida me ha tocado conocer a gente realmente espirituales, no espiritualoides que están con un rictus hablando con una voz de ultratumba, sino gente que realmente ama al Señor e irradia eso. Uno de ellos era Juan Carlos Ortiz, el querido fundador de esta iglesia. Y había en el caso de Ortiz, había algo en él que yo no lograba explicar, pero que hacía que no me atreviera jamás a contarle un chisme acerca de nadie. Porque él nunca me dijo, no me hables, pero proyectaba un respeto. Nunca a él, en primera instancia, a priori, le escuché hablar de alguien. Él solía decir, pobrecito, hay que entenderlo. Ni el diablo lo quiere, ¿quién lo va a amar? De manera que como él no hablaba de nadie, tal vez era eso, pero hacía que él fuera la última persona a la cual yo le contaría un chisme de alguien, y mucho menos que compartiera o repitiera alguna difamación. Vio, pastor, lo que salió en YouTube acerca del fulanito. Era la última persona a la que me atrevía. Por eso, porque irradiaba algo, no sé, no quiero decir santidad necesariamente, aunque sí lo era etimológicamente, pero irradiaba un respeto al que yo no podía. Y he compartido desayunos, almuerzos, cenas con él. Así que si eres la primera persona a la que alguien busca para repetirte un chisme, no sientas orgullo. Te ven como un carnal al que pueden depositar su basura sin que se te mueva un pelo. Sabe que te pueden contar cualquier cosa y vas a decir, ¡ay, no me digas! Suelta la sopa. De hecho, cuando
te cuento, cuando en algunos momentos, en algunas temporadas de mi vida, alguien me vino a contar un chisme, la primera pregunta que me hice es, ¿qué estoy proyectando? Para que interpretes que esto que me estás contando me puede interesar. Cuando alguien me llama y me dice, antes te cuento algo, ¿te enteraste lo que pasó con fulanito? Yo digo, ¿qué estoy proyectando? ¿De verdad que doy con el perfil de un tipo que le gusta escuchar chismes y repetirlos? Entonces me hago una autoevaluación. ¿Por qué alguien me elegiría para depositar su verborrea? Para no decir diarrea verbal que queda feo. La cosa es que unos 5 millones de israelitas desfilan por la puerta de la tienda de Felipe. Todos preguntan por la inercia de la familia. Es el comentario generalizado del pueblo. ¿Por qué los Cohen no se mueven esta mañana? Pero insisto, los Cohen han decidido quedarse en el desierto. Cuando el último rayo de sol, porque el éxodo dura todo un día en levantar campamento e irse de ahí. Cuando el último rayo de sol se oculta sobre la montaña, la silueta de la última familia del éxodo también se recorta sobre el horizonte. Y los Cohen están en la puerta de su tienda, solos, con sus animales, y han quedado silenciosamente en medio de la nada. Y ahora la calma es absoluta, es casi ensordecedora. Felipe respira hondo, llena sus pulmones con aire fresco varias veces. Es la sensación cuando alguien deja de venir a la iglesia que dice, no está tan mal. Y razona, no fue tan mala decisión después de todo, Rebeca tenía razón. En primera instancia ya no tienen que estar esperando que una nube les diga lo que hacer, ya no tienen que depender de un GPS, tampoco dependen de Moisés ni de su ocasional locura, si acaso lo estuviera. No tienen que soportar a vecinos molestos, a la chismosa de enfrente, al que canta por las mañanas mientras se ducha. Acaba de oscurecer, porque insisto, tardó todo un día el éxodo para moverse de ahí. Y ya deberían estar en la cama. Rebeca casi no habla, Rebeca sonríe, agradecida por el apoyo incondicional de su marido en una decisión tan trascendente. Dice, por fin, me hizo caso en algo. Hasta que Salomé, la niña mayor de 12, por primera vez pronuncia una frase que jamás dijo en sus 12 años de vida, nunca. Dice, mamá, hace un poco de frío, ¿no? Es cierto, la temperatura no ha dejado de bajar esta noche. Rebeca abriga a sus pequeños, le agrega una manta al pequeño Aziel, de 3 años, que no para de temblar tampoco. En cuestión de minutos el frío se torna insoportable. Apenas desapareció el sol, empieza a bajar de manera meteórica la temperatura. Pero estoy hablando de ese frío que atraviesa los huesos, que se mete por los huecos de la tienda, que no se pueden paliar ni siquiera con una fogata. Al principio, los detractores de las Escrituras, especialmente los ateos o los escépticos, afirmaron que nunca existió un éxodo, porque ellos afirmaban que ningún mortal hubiese resistido las altas temperaturas diurnas del desierto y las bajísimas temperaturas nocturnas habituales en el desierto. Así como que durante el día te puedes insolar, en el desierto durante la noche literalmente te congelas. Entonces siempre alegaron, es imposible que hayan sobrevivido 5 millones de personas, no tenían los trajes térmicos necesarios para las noches. Lo que no sabían los ateos, y tampoco lo sospechaba por lo que veo los Cohen, es que la nube de gloria de día, de noche, era columna de fuego. Y eso mantenía la temperatura ideal del ambiente. La columna de fuego calefaccionaba a todo el campamento. Ahora que la nube se fue con el resto de Israel, por lo tanto, no hay calefacción en esta primera noche para la familia. Los Cohen acaban de perder el fuego. Esa es la primera señal de salirse debajo de la voluntad de Dios. Acaban de perder el fuego. Yo siempre mantuve la idea que en términos espirituales nadie se enfría de la noche a la mañana. No existe aquella falacia de fulanito cayó en pecado, porque cayó. Parece como que la culpa es de un pozo que alguien hizo. Iba por la vida, el gozo del Señor. ¡Ah! Cayó. La frase sería, entró en pecado, no cayó. De otro modo, la culpa sería de alguien más, no del que peca. Porque habría que arrepentirse de alguien que puso un pozo en el camino. Entonces, los grandes derrumbes siempre son precedidos por pequeñas grietas, siempre.
Una decisión nimia logra que un día nos congelemos el alma. Nos permitimos una mala maniobra, una discusión que no debimos tener, y una noche descubrimos que nuestra vida de oración es raquítica. Tratamos de hilvanar alguna que otra frase, ordenándole a la mente que no se distraiga hasta que finalmente nos quedamos dormidos, y esa es nuestra vida de oración. No nos enfriamos de la noche a la mañana. El fuego de la presencia divina es un añorado recuerdo de aquellos días del primer amor. La Biblia, aunque intentemos leerla, se torna monótona, sin sorpresas. Los pasajes que hasta ayer nos alentaban, hoy son oscuros jeroglíficos sin sentido. Y siempre, por las noches, nos va a parecer mucho más atractivo cualquier bodrio que se estrene en Netflix antes que escuchar una canción cristiana o leer la Biblia. Los sermones no nos atraen como antes, nos resultan predecibles, redundantes, ya nada nos nutre, ya nada nos alimenta. La alabanza nos empieza a sonar insípida, tratamos de llegar un poco más tarde para no aguantarla tanto. Perdemos el sentido de congregarnos y razonamos y decimos, bueno, si en la pandemia no necesité congregarme o sobreviví sin congregarme, no veo la razón por la cual ir a una iglesia ahora. Y esto es para cualquier parte que me estén viendo desde el mundo. Hay mucha gente que se ha dejado de congregar. Dicen, no hay razón, congregarse no salva. Y es verdad, pero sí enfría. Cuando apartas un leño del resto de los leños, del resto de la leña, empieza sí o sí a apagarse. Un domingo descubrimos que nos cuesta un esfuerzo sobrehumano el solo hecho de alistarnos para ir a la iglesia. Y ese día comenzamos a morir un poco. El frío nos comienza a congelar el corazón. Perdimos el fuego como los Cohen. Los Cohen pasan la peor noche de su vida, la más gélida, la más frígida, la más glacial. Y los primeros rayos de sol que se asoman, presumo, 5:30, 6 o 5:45 de la mañana, son como un regalo esperado. Rebeca sale envuelta en todas las mantas que tenía a buscar el maná diario, el desayuno. Ella piensa, bueno, hemos pasado una noche de frío, pero un desayuno nutritivo, frugal, nos va a devolver el alicaído ánimo a toda la familia después de una pésima noche. Pero la mañana le tiene reservada otra amarga sorpresa a Rebeca. Tampoco hoy hay maná para el desayuno. Y Felipe dice, es imposible que no haya maná. Busca bien, tiene que haber caído con el rocío de la madrugada. No, pero si en 14 años nunca nos faltó de comer. Lo que ignoraba don Cohen y Rebeca es que el maná provenía de la nube. No nube, no maná. No nube, no provisión de Dios. Ahora no hay nube y tampoco hay provisión de Dios. Esa es la segunda señal de salirse debajo de la voluntad de Dios. El primero es el frío del alma. Lo segundo es que una mala decisión siempre, lo he visto a través de la vida, afecta a nuestros ingresos. Una movida incorrecta en el tablero espiritual termina siempre en una mesa vacía. Cuentas sin pagar, sueldos que no alcanzan. Yo jamás he visto a alguien moviéndose en rebeldía que fuera próspero. Nunca. El oscuro fantasma del desempleo, vencimientos que nos acorralan, acreedores que no perdonan, tarjetas de crédito con intereses que nos abruman. En todos estos años, insisto, de peregrinar cristiano, me han enseñado que cuando alguien se mueve, insisto, en rebeldía, no importa qué tanto disfrace su decisión, Dios me habló, Dios me mostró, no comparto la visión, ya no siento, la señal más clara va a ser su economía, en primera instancia. He conocido a mucha gente que llegó a Dios pidiendo su provisión y en cuanto fueron bendecidos se alejaron de Él. Cantaron, yo me rindo a Él. Pero cuando llegó el momento, no rindieron nada, ni siquiera pudieron rendir su 10% del salario, nada. La actitud fue más parecida, Señor, yo me rindo a ti, pero ahora que me va bien, mantente alejado de mi dinero, mantente alejado de mi compañía. Lo primero es mi trabajo, lo primero es mi oficio, tengo que pensar en mi familia. Y siempre es un declive financiero. Cuando esas decisiones se toman, siempre, 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 el enemigo nos pasa la cuenta. El vil va a llegar. No nube, no provisión de Dios, no hay misterio. A veces uno dice, ¿por qué estoy estancado? Porque
a lo mejor trabajas todo el día, pero no tienes el favor de Dios. Y sin el favor de Dios uno puede trabajar, esforzarse y un día nos roban todo. Sin el favor de Dios un día se nos puede quemar lo que no tenemos con el seguro. Los empleados renuncian, nos roban, perdemos clientes y uno dice, ¿por qué? Como dije al principio, estoy estancado. Bueno, lo que trato de hacer ahora juntos, que hagamos una arqueología personal, que busquemos si acaso no tomamos una decisión equívoca. No nube, no provisión de Dios. Pero dice la leyenda que Felipe tenía corazón hispano. Y un hispano está acostumbrado a sobrevivir con poco gente. Entonces dice Felipe, bueno, está bien, no hay problema, no hagamos un drama de esto, Rebeca, tal vez Dios quiere que ayunemos. Por eso hoy no ha caído maná, porque Dios nos pide ayunar. Pobre Felipe cree que Dios está tratando con ellos. Y entonces dice lo que todos los que desobedecen dicen en alguna ocasión. Dicen lo que le gustaría que Dios dijese, pero que Dios no está diciendo. Increíblemente, él le llama a esto un trato de Dios, cuando no tiene nada que ver Dios. Esto es una situación que Él generó. Cuando a uno le va mal y se estanca y las cosas no funcionan, dice, no es que Dios me está tratando y probando. A veces puede que sí. Una gran mayoría de veces puede que ni tenga que ver, como digo siempre, ni Dios y mucho menos el diablo. El diablo me está atacando. El diablo dice, ¿qué me dices a mí si tú te decidiste quedar, viejo?